Hola, sean bienvenidos a su tercera clase de la materia Historia e Identidad. Soy la profesora Diana Laura García Pérez y estaremos trabajando con ustedes en el tema de post-independencia. Hagamos un breve recorrido a partir de lo que vimos en la sesión anterior, las causas que dieron origen a la independencia, en donde se ve marcado cómo el Imperio Español empieza a perder poder ante sus colonias, principalmente ante la desigualdad política, económica y social, pues muchos de los criollos no tenían las mismas oportunidades que los españoles, haciendo que los indígenas fueran la clase con mayor problema de desarrollo, pues solamente se vivía un alto nivel de esclavitud y no tenían derecho alguno de libertad o de poder disfrutar plenamente su vida. Dos de los eventos que dieron mucha importancia a este acto de independencia fueron principalmente la conspiración de Valladolid. Ante la invasión de Francia a España en 1808, los criollos locales se organizaron para armar una junta gubernativa en nombre del rey Fernando VII, que había sido quitado del poder. La Junta de Valladolid se llevó a cabo en la propiedad de José María Oves, convocado por Mariano Michelena, y por los clérigos. Estos fueron sorprendidos y encarcelados para luego ser liberados. Otro de los eventos importantes para este inicio fue la conspiración de Querétaro, que es el movimiento clandestino de vital importancia para el inicio de la Guerra de Independencia mexicana, pues fue esta la que empezó con la lucha armada a cargo del sacerdote Miguel Hidalgo, el militar Juan Landalmo, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez. Su objetivo era apresar a algunos peninsulares y pedir la restitución de Fernando VII, pero fueron descubiertos y decidieron tomar las armas para la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la iglesia de Dolores. Como podemos ver, estas dos principales conspiraciones fueron fuertemente base para la Guerra de Independencia, pues en ellas se buscaba que los criollos tuvieran la igualdad de derechos que los españoles, pero también se veía por la clase de los indígenas, en donde la esclavitud y el pago de tributo estaba cada vez más presente, haciendo que muchos de ellos murieran sin tener una economía estable o tan siquiera asequible. Esta lucha de independencia tiene distintas etapas. Comenzaremos por describir el inicio. Esta etapa estuvo marcada principalmente entre los años 1810 y 1811. En esta es liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en donde se reunió a distintas personas de diversas clases sociales para la lucha por la independencia del Imperio Español. En esta etapa se buscaba establecer un congreso con representación de las ciudades más importantes, dictar leyes benéficas de acuerdo con las circunstancias de cada pueblo, abolir la esclavitud y el pago del tributo, que era el impuesto que se le cobraba a los indígenas. También se buscaba la reducción de los impuestos a todos los habitantes y suprimir los estancos principalmente del tabaco y la pólvora. Tras el grito de Dolores en septiembre de 1810, Hidalgo tomó la Alhóndiga de Granaditas junto a Ignacio Allende, siendo la primera batalla del ejército insurgente contra el ejército realista que defendía la corona española. El ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel, El Grande, Celaya y Guanajuato. Para octubre se llevó a cabo la batalla del Monte de las Cruces, donde los insurgentes salen victoriosos e Hidalgo intenta negociar con el virrey Francisco Javier Venegas. El resultado no es benéfico y decide retirarse. Ante este acto, el ejército insurgente se divide en dos, uno a mano de Allende y otro a mano de Hidalgo.
Hidalgo se dirigió a Guadalajara y proclamó algunos decretos, entre ellos el decreto para la abolición de la esclavitud y el decreto para la devolución de las tierras. Se proclamó asimismo generalísimo de las Américas y fundó el periódico El Despertador Americano, en donde se daba un informe acerca del avance de esta guerra de independencia. En 1811, a las afueras de Guadalajara, se vivió la batalla de Calderón. Las fuerzas encabezadas por Hidalgo son derrotadas por las tropas realistas del general Félix María Calleja, y es cuando Hidalgo, junto a Allende y Aldama, son arrestados y finalmente son fusilados. La siguiente etapa que se llega a vivir en esta parte de la guerra es la de organización, que surge entre 1811 y 1815, donde José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente, tras la muerte de Miguel Hidalgo, postulando los sentimientos de la nación y sentando las bases para un Estado de Derecho mexicano. En esta etapa, Morelos se dirigió a Cuautla, ubicado en el actual estado de Morelos, el cual fue situado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Finalmente, Morelos logró huir. Este acontecimiento es recordado por el nombre de Sitio de Cuautla. Para 1813 sucedió el primer Congreso Político Mexicano, conocido como el Congreso de Chilpancingo. En este evento, Morelos dio lectura al documento llamado Sentimientos de la Nación, en el que destacó la absoluta independencia de la nación, el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia de los derechos humanos y de libertad, el gobierno distribuido en 3 poderes y el establecimiento de la religión católica como única. En 1814, en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución del general Calleja, el Congreso proclamó la Constitución de Apatzingán, que instauraba un régimen republicano. Un año después, en 1815, tras la proclamación de la Constitución, Morelos fue arrestado y fusilado en Ecatepec. La siguiente etapa es la de resistencia, que dura de 1815 a 1820. En esta, tras la muerte de Morelos, se dio una etapa de decadencia del ejército insurgente, en el cual quedó dividido en diversas facciones. Vicente Guerrero quedó como líder de las tropas. Sin embargo, el Congreso lo destituyó y como consecuencia el Congreso fue disuelto, por lo que el ejército insurgente se caracterizó por una guerra de guerrillas. Finalmente, en 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la ley de perdón y olvido, con el fin de evitar traición a la corona y lograr la paz con los insurgentes, pero esto no sucedió. En ese mismo año se obligó a Fernando VII, rey español, a restaurar la Constitución de Cádiz, obligando a su virrey en Nueva España a jurarla. Ante ello, el clero novohispano buscó mantener sus propiedades y a través de una conspiración con los altos mandos de la Nueva España, principalmente el ejército, se dio la conspiración de Profesa, donde decidieron unirse a la causa de la independencia y así conservar sus derechos. La última etapa que se da es la de consumación, que fue en el año 1821, en donde los 2 ejércitos, el insurgente y el realista, se unen y forman el ejército trigarante. Esto se da después de ser nombrado comandante general del sur por el virrey de Apodaca. Iturbide convenció a los insurgentes de reunirse y establecer una unión entre ambos ejércitos, con el fin de lograr la libertad de la nación y mantener sus derechos como criollos. Para el 10 de febrero de 1821,
sucedió el abrazo de Acatempa. Los dos ejércitos se unen y forman el ejército trigarante, que buscó defender las tres garantías: religión, independencia y unión. Después de llegar a acuerdos, decidieron dar a conocer el Plan de Iguala, proclamando la independencia de México. Para agosto llegó el último virrey español, Juan O'Donojú, para intentar hacer alianzas y recuperar la Nueva España. Pero al reunirse el 24 de agosto con Iturbide, sucedió lo contrario, y se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba, en donde se reconoció la independencia de México por parte de España. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, entra pacíficamente a la Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Como la primera etapa de esta clase acerca de la independencia, algunos de los personajes notables en esa fueron Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y doña Josefa Ortiz de Domínguez. En estas etapas, los principales personajes fueron Agustín de Iturbide, el cual nace en 1783 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, y fue ejecutado el 19 de julio en 1824 en Padilla, Tamaulipas. Siendo aún muy joven, a los 17 años, se enlistó en el Regimiento de Infantería Provisional de Valladolid. Así, al principio, y al igual que muchos otros insurgentes, Iturbide sirvió al gobierno real español. Posteriormente, a finales de 1820, su postura cambió y apoyó una nueva rebelión. Tiempo después proclamó el Plan de Iguala, el 14 de febrero de 1821. En un inicio, el virrey rechazó tanto al plan como a Iturbide. Sin embargo, gracias al apoyo que el futuro emperador recibía en diversas ciudades, así como a la victoria del ejército trigarante, el virrey O'Donojú legalizó el Plan de Iguala, consumando así la independencia. El 21 de julio de 1822, Iturbide fue coronado como emperador. Esto provocó el estallido de nuevas sublevaciones, incluida la de Casamata, guiada por Santa Anna, por lo que abandonó el poder meses después. En 1824, Iturbide fue declarado traidor y finalmente fue fusilado. Otro de los personajes importantes fue Francisco Javier Mina, el cual nace en 1789 y muere en 1817. Fue un militar de origen español que se unió al movimiento de independencia de México en el ejército insurgente. En Inglaterra coincidió con Fray Servando de Teresa de Mier, con quien compartió sus ideas liberales. Ambos ordenaron una expedición de apoyo a la independencia y en 1817 él llega a la costa de Nueva España para luchar por la causa. Otro de los personajes que también marca ímpetu en esta etapa fue Manuel Mier y Terán, que nace en 1789 y muere en 1832. Fue militar, teniente coronel y político que se unió al movimiento insurgente de Miguel Hidalgo, y más tarde, junto a José María Morelos y Pavón, continúan con esta lucha. Entre sus acciones más relevantes destaca la ocupación en Oaxaca, donde consiguió que los realistas desistieran. Asimismo, destacó su expedición en Coatzacoalcos, a fin de reunir armamento, y por sus arriesgadas campañas en Veracruz y Puebla. Otro personaje importante fue Mariano Matamoros, que nace en 1770 y muere en 1814. Matamoros fue otra de las figuras esenciales en el proceso de independencia. Antes de la revolución, había sido cura de Jonotecatepec, en el estado de Morelos. Como militar formó parte de distintas batallas, donde sobresalió por su valerosidad. Formó parte de la toma de Oaxaca como segundo jefe de Morelos, y en el año 1823, pocos años después de su muerte,
fue nombrado benemérito de la patria. Otro personaje también importante fue Juan Aldama, el cual nace en 1764 y muere en 1811. Juan Aldama participó como militar en el movimiento insurgente durante la independencia de México. Formaba parte de las reuniones secretas que se daban en Querétaro, y cuando los planes de esta conspiración salieron a la luz, fue el encargado de avisar de ello. Asimismo, también presenció el Grito de Dolores. Juan Aldama formó parte de distintas batallas, entre las que destacan la Batalla del Monte de las Cruces, la Batalla de Guanajuato o la del Puente de Calderón. Otro personaje importante fue Guadalupe Victoria, que nace en 1786 y muere en 1843. Su nombre completo es José Miguel Ramón Aduardo Fernández y Félix, más conocido como Guadalupe Victoria. Él fue militar y político insurgente. Además, fue el primer presidente de la República. Entre sus acciones en el proceso de independencia de México, destaca su participación en la toma de Oaxaca junto a Morelos. Este éxito le supuso ascender a general brigadier y estuvo al mando del ejército de Veracruz. Un personaje también notable fue Vicente Guerrero, que nace en 1783 y muere en 1831. Vicente Guerrero fue un político, militar, y en el año 1829 fue presidente de la República. Durante la Guerra de la Independencia, participó en distintas batallas en las que sobresalió por su gran habilidad y valentía. Entre sus actos durante el movimiento de independencia, destaca la participación en el denominado Abrazo de Acatempa, ocurrido el 10 de febrero de 1821. Este acontecimiento pretendía lograr el entendimiento entre insurgentes y realistas. Poco tiempo después de su muerte, se declaró como benemérito de la patria, y desde 1849 su apellido da nombre a uno de los estados mexicanos. Hermenegildo Galiana de Vargas nació el 13 de abril de 1762 en Tecpa, Guerrero, y falleció el 27 de junio de 1814 en Coyuca, Guerrero. Debido al descontento con el régimen, la familia de Galiana, junto con muchas otras familias criollas, se dedicó a realizar propaganda sobre el anhelo libertario que prevalecía en la Nueva España. Posteriormente, cuando la lucha armada ya había estallado, Galiana se puso a las órdenes de José María Morelos y le obsequió armas, así como el cañón apodado El Niño. Ignacio López Rayón. José Ignacio Antonio López Rayón y López Aguado. Nació el 31 de julio de 1773 en Tlapajúa, Michoacán, y falleció el 2 de febrero de 1832 en la Ciudad de México. López Rayón, como partidario de la lucha independentista, se encargó de crear un plan para administrar los recursos obtenidos para la causa. Además, fue compañero de Miguel Hidalgo y participó en numerosas batallas. Por último, uno de los personajes más importantes también fue la Güera Rodríguez, que nació en 1778 y murió en 1850. María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira, mejor conocida como la Güera Rodríguez, nació el 20 de noviembre de 1778
y falleció el 1 de noviembre de 1850. Además de su fortaleza de carácter y notable belleza, Rodríguez destacó por apoyar al movimiento insurgente, tanto ideológica como económicamente. Estos personajes fueron de vital importancia para que estas etapas de la guerra independentista lograran suceder y por ende pudieran llegar a un final tan deseado por criollos e indígenas. Ahora bien, ¿qué sucedió después de la independencia? Consumada la independencia y una vez disipada la amenaza de una invasión española de reconquista, México posindependiente se convirtió en un estado libre y soberano. Con ello, comenzó un gran cambio a nivel económico, político, de estructuras sociales y de creencias. Fueron alrededor de 11 años de incertidumbre en los que muchos actores lucharon por intereses propios o comunes, que dieron como resultado la independencia de México y pie a otra era. Las consecuencias de años de inestabilidad, guerra y opresión se hicieron visibles en todos los rincones de la nueva nación. Aunque el movimiento independentista resultó triunfador y con ello acercaron a los mexicanos a la tan apreciada libertad, la realidad es que la recién formada nación quedó sumida en una crisis que afectó a todos los ámbitos necesarios para propiciar y mantener su desarrollo. De este modo, el territorio, la economía, el ámbito político y social de México, post-independiente, sufrieron profundas crisis que tardaron décadas en ser subsanadas. Las fronteras nacionales de México se establecieron sobre las divisiones administrativas coloniales, a las cuales se agregaron nuevas entidades, como Yucatán y las provincias de Centroamérica. Sobre este vasto territorio, la independencia se consumó de acuerdo con los proyectos de una minoría aristocrática, localizada en el centro del país, en contradicción con grupos minoritarios que aspiraban a una transformación más afectiva, que estaban localizados en puntos remotos y que subsistían bajo formas de organización del periodo anterior a la conquista. Al terminar la independencia, México estaba sumido en una profunda crisis económica. La guerra había reducido la mano de obra de los sustentos económicos. Se estima que al menos un sexto de la población había perecido en las batallas, y las víctimas eran, por estadística, principalmente hombres, en quienes recaía la mayor parte de los labores físicos, tales como la agricultura y la minería, principal fuente de riqueza del país. Tal falta de mano de obra influyó en la disminución de los productos alimenticios. Además, la cantidad de cuerpos en los campos de batalla y el hacinamiento en las trincheras propiciaron enfermedades infecciosas que sumieron aún más al pueblo en la miseria. El nuevo gobierno había heredado la deuda externa contraída para solventar el sueldo de los soldados, las armas y todos los gastos de la guerra. Entre 1821 y 1851, el país tuvo más de 20 gobernantes. Esto fue provocado por los incesables golpes de Estado, en gran medida producto de la falta de un plan establecido sobre qué sería de México. El país vio sus primeros años de libertad dirigido por Agustina Iturbide, quien, a pesar de haber apoyado abiertamente la independencia, poco después trató y logró su nombramiento como emperador. Sin embargo, el cambio no duró mucho, pues Antonio López de Santa Anna, apoyado por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, se levantó en armas y logró llegar al poder solo 10 meses después. México no estaba listo para dejar las revueltas y los años siguientes estuvieron llenos de luchas por el poder, que terminaron
por diferenciarse en dos grupos, realistas y conservadores. Los realistas eran apoyados por Estados Unidos y los conservadores y tenían como objetivo hacer cambios radicales en la estructura social por medio de una república democrática y representativa para todas las clases sociales. Dentro de los cambios que buscaban promover se encontraban los siguientes: establecer tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; permitir la libertad de credo; garantizar las libertades individuales; separar a la Iglesia del Estado e incautaar sus bienes; que los crímenes del ejército sean juzgados con equidad; que la educación estuviera al alcance de todos. Los conservadores eran apoyados por las clases privilegiadas, el ejército, España y Francia, y sus objetivos eran continuar los privilegios de los ricos, instituir una monarquía centralista con los estados como departamentos, permitir los privilegios del clero y prohibir la libre elección de religión; que la Iglesia proveyera la educación para eliminar las ideas liberales desde su raíz; que la educación fuera disponible solo para ricos. Las batallas entre las dos facciones volvieron a sumir al país en el descontrol. Muchas de las provincias de Centroamérica se separaron y el Congreso nombró un triunvirato en el que recaería el poder mientras se convocaba a una Asamblea Nacional. Además, en 1824 se publicó una constitución fundamental de 36 artículos que establecían que el país sería gobernado representativa y popularmente como una república federalista. Se dio poder y soberanía a los estados para que, aun siendo parte del país, tuvieran sus propios gobiernos y legislaciones. Esta fue la base para los gobiernos federales actuales del país. A pesar de que el pueblo era libre de la opresión española, las clases sociales permanecieron. Los ricos y hacendados continuaban teniendo privilegios y los pobres viviendo en la penuria, víctimas del hambre y del analfabetismo. El crecimiento del número de habitantes fue lento, pues la tasa de supervivencia de recién nacidos era muy baja y la de mortalidad por infecciones y enfermedades muy alta. La guerra había hecho estragos y las condiciones de vida eran deplorables. Además, el intento de desarrollo económico concentró las industrias en las grandes ciudades y capitales, lo que provocó una migración en masa hacia las urbes y dejó el campo sin mano de obra. Dichos nuevos asentamientos hicieron crecer las ciudades mucho más rápido de lo que permitía el desarrollo de servicios, por lo que las grandes urbes estaban divididas entre las zonas de los ricos, con servicios y comodidades, y la de los pobres, que eran insalubres y sucias. Lo anterior provocó una estratificación profunda y marcada. La división de la sociedad urbana estaba entre alta, que eran los políticos, militares e intelectuales; la media, conformada por los artesanos, comerciantes y dueños de talleres; y la baja, que estaba conformada por albañiles, cocineros, porteros, empedradores, etc. Mientras que la división de la sociedad rural quedaba de la siguiente manera: la alta estaba conformada por grandes comerciantes, rancheros, ejidatarios y administradores. La clase media estaba conformada por tenderos, artesanos, trabajadores de mina y arrieros. Y la clase baja eran los indígenas. A pesar de que la Constitución proclamaba la igualdad, la realidad era que no se permitía el voto a los sirvientes y se marginaba a la clase baja por su tendencia al bandolerismo. El gobierno no hacía nada para eliminar la pobreza o desenmascarar a los jefes de las bandas de ladrones,
que muchas veces eran los mismos hacendados o las cabecillas militares. A pesar de libres en España, el catolicismo ya estaba arraigado en la sociedad. Los hacendados y descendientes de los españoles no permitían ni concebían una república separada del clero. Era tal el arraigo de la religión que muchos de los nativos la protegían con igual ahínco que las clases altas. La injerencia que mantenía la Iglesia sobre el pueblo y el gobierno era abrumadora, pues gracias a los privilegios que le fueron concedidos por la corona española, no solo tenían mayor cantidad de propiedades que el Estado, sino que además tenía la responsabilidad de brindar educación, la cual era exclusiva para los hijos de los acomodados. La acentuada división étnica, la desigualdad económica y social, las salvajes ambiciones militares y caudillismos, la profunda rivalidad política y la acometida del imperialismo fueron los factores detonantes en la generación de nuevos proyectos encaminados a cambiar la realidad del país. Algunos revivían aspectos de la colonia, mientras que otros acentuaban cambios profundos que evitarían que el país se desmoronara y que a pesar de todos los problemas internos y externos, México se consolidara como una nación independiente, cimentada en una república asentada en leyes, con espíritu nacionalista y un Estado fortalecido. Esto fue de vital importancia durante toda esta guerra de independencia para lograr esa liberación del Imperio Español. Muy bien, a partir de esta explicación que pudimos tener acerca de información acerca de la posindependencia, veremos un breve video que nos pueda resumir toda esta información. Vamos a verlo.
Muy bien, como podemos ver, esta etapa de independencia estuvo marcada por distintas etapas y muchos fueron los personajes que llegaron a ser parte fundamental para su logro. Consideremos que la independencia no solamente fue un acto de sublimación acerca de los indígenas, sino también de los criollos, y las consecuencias fueron altísimamente graves para la situación económica, política y social del país, pues no nada más con el fin de la guerra esto se llevó a su conclusión, sino que vinieron muchos años de recesión económica, mucha desigualdad todavía y una educación que ha tenido distintas fracturas y que en la cual todavía se ven consecuencias en los años actuales. Muy bien, hasta aquí llegamos por la sesión de hoy y nos estaremos viendo en la siguiente semana.